Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Esta noche, hoy vamos a conversar de un nuevo tema referido al cine, ¿no? Este ya es nuestro octavo programa de la segunda temporada. Vamos a conversar sobre un género que apareció en Italia, que se le conoce como el giallo, que significa en italiano, la palabra adecuada sería gialli, ¿no? que significa amarillo. Y se le dice así amarillo porque en los años 40 más o menos apareció una editorial que empezó a sacar libros de género policíaco en Italia, la editorial Mondadori, y esta tenía la característica de que las portadas de sus libros eran de color amarillo y eran de este género tipo thriller, psicológico, policial, géneros criminal. Y por eso es que primero lo que aparece es esta literatura giallo, y posteriormente se va adaptando al cine, ¿no? A través de diversas películas. Y una cosa, digamos, previa a lo que son estas películas del giallo que aparecen a partir de los años 60, es que la primera novela que se adaptó de esta editorial Mondadori, que eran estos libros amarillos, fue la novela de El cartero llama dos veces, y fue adaptada por Luchino Visconti en el año 43. Y esta película se podría decir que es una adaptación de ese libro del giallo, pero no es considerada esta película un giallo porque se asemeja más al cine que se hacía en esa época en Italia, que es el neorrealismo italiano. Y esta película fue aclamada, ¿no? en su época, y también hubo una adaptación norteamericana, ¿no? de esa novela que es El cartero llama dos veces, que también las dos las he visto, son muy buenas. No podría escoger una sobre otra porque las dos tienen una excelente calidad. Pero digamos que esa fue la primera adaptación, ¿no? Pero tuvieron que pasar cerca de 20 años más para que recién se ponga de moda este género en Italia, y a partir de los años 60 es que ya nace ya con fuerza todas estas películas, estas corrientes que fueron adaptadas de esa colección, y otras ya fueron hechas ya a partir de guiones más originales, ¿no? Pero eso ya fue posteriormente, ¿no? Y bueno, para empezar nuestra conversación sobre este tema, y vamos a hablar sobre lo que se le considera la primera película que representa este género del giallo, que es una película del año 63 que se llama La muchacha que sabía demasiado. Esta película es de Mario Bava, y esta película, por el mismo título, ya se siente influenciada por la película de Hitchcock, que es El hombre que sabía demasiado. Aparte, la película está hecha también en blanco y negro, y Hitchcock hizo dos películas, ¿no? sobre ese tema, ¿no? Porque primero hizo una película en los años 30 y después él mismo, Hitchcock, adaptó
hizo un remake, ¿no? de su misma película en los años 50, si no me equivoco, y fue mucho mejor este remake que hizo, ¿no? Y este es no una adaptación literal, sino una inspiración, ¿no? en esa película, porque también recoge, como hemos visto en la película, el tema de la mujer que es testigo de un crimen y nadie le cree, ¿no? Como en muchas películas de Hitchcock sucede eso, ¿no? Nadie le da crédito a lo que ella ha visto, ¿no? Porque por una serie de circunstancias que le han sucedido, y a partir de allí, de ese momento, ella trata de investigar con la ayuda de un médico cuál es la razón, ¿no? De por qué ha habido un asesinato que ella ha sido testigo, pero nadie le da crédito, ¿no? No sé qué te pareció, John, a ti la película. Me ha gustado, y me ha gustado por la intriga, porque en todo momento hay suspenso, ahí se juega con la incertidumbre. Para mí es la chica, es el típico personaje de Hitchcock, ¿no? Estar en el momento inadecuado, estar en el lugar incorrecto, ¿no? Donde a la chica le sucede, por esta característica, le sucede estas circunstancias, ¿no? Desde el avión, ¿no? Estar al costado de un narcotraficante, ¿no? Y luego cuando sale abruptamente de esta casa mansión donde pernocta, es asaltada y luego es testigo de un crimen. Y aquí parece como que, siendo la película con la que se bautiza este género, según lo que cuentas, pone ya los elementos sobre los cuales va a discurrir, ¿no? Por ejemplo, hay una especie de homenaje al decir que esta chica, que esta personaje gusta de leer literatura de thriller, ¿no? Tiene como sus autores de cabecera a Agatha Christie, ¿no? Y durante el desarrollo de la película ella usa estos elementos para investigar ella misma, dar con el asesino ella misma, y con la ayuda, o sea, y acá hay una cosa curiosa, porque el espectador observa junto con ella de que ella ha sido testigo de un asesinato, pero según las circunstancias reales, ese asesinato se cometió hace tiempo. Entonces, ¿estamos ante qué? Ante una especie de fantasía que ella ha visto. Por ahí inclusive se desliza la posibilidad de algo de la teoría cuántica, estar o no estar en ese mismo momento. Y la presencia del doctor, yo creo que es importante porque da una base científica, da un peso necesario a la película, en contraprestación a lo que la chica puede estar fantaseando. O sea que el director muy inteligentemente ha fabricado dos personajes que están trabajando a la par, pero ambos ponen su posición, uno su visión, digamos, un poco pragmática, científica, y la chica un poco, digamos, onírico, fantasioso. Me hizo recordar también por momentos a los personajes de Los Expedientes Secretos, ¿no? Donde la personaje femenina es una doctora matemática y Duchovny es el personaje que cree en los ovnis. Entonces, sí, es una película que se disfruta, y el final también es muy muy buena, y que también a la par me hace recordar a una película, El Vengador del Futuro. Es la parte final de esta película, que ya luego comentaré por qué, Leo. Sí, esta película también, terminando, ¿no?, de comentar esta historia del giallo,
coge los elementos característicos que van a ser la fuente de inspiración de las futuras películas, ¿no? Que son los asesinos en serie, ¿no? O los asesinos seriales, y que después van a ser adaptados en el cine norteamericano en las décadas siguientes, ¿no? También otro elemento, por ejemplo, en Italia se le consideraba no solo a las películas de Italia, sino a toda película policial se le consideraba como un giallo. Y también, por ejemplo, los italianos le decían giallo por ejemplo, a Psicosis o Vértigo, hay una película que es Peppington, el fotógrafo del pánico, que es una película inglesa, que los italianos también la consideran como giallo, ¿no? A pesar de que no son italianas, sino son de otros países, pero las consideran así porque son del género que para ellos es característico del género policial, del thriller psicológico, ¿no? Y esta película da nacimiento, ¿no? a este género que posteriormente creció en la calidad de sus películas, ¿no? Como vamos a ir mencionando, ¿no? Y por eso también recomendamos esta película, porque fue la primera a la que se le considera que es un giallo, ¿no? en Italia. Y bueno, por eso se la estamos recomendando, ¿no? Y pasamos ya a la siguiente película, que es del mismo director, de Mario Bava, una película titulada 6 mujeres para el asesino, de 1964. Y esta película trata de una serie de crímenes que suceden en una especie de salón de moda, ¿no? a diferentes mujeres modelos, ¿no? que trabajan allí en este lugar, ¿no? Y acá también podemos notar lo que tal vez por primera vez se ve a lo que es el asesino enmascarado, ¿no? Un asesino sin rostro, ¿no? Que se cubre la cara, como posteriormente se van a cubrir la cara los asesinos de los slasher movies en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Jason, Michael Myers o varios asesinos en serie, ¿no? que salieron en los años, o Scream también, ¿no? Entonces, digamos que aquí digamos es como la semilla de esa idea de enmascarar al asesino, ¿no? Que es un asesino sádico y que se ensaña con las mujeres, sobre todo las mujeres que están allí en este salón de moda, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Me pareció intrigantes por momentos y muy intrigantes, y aquí es curioso porque no sé si será la característica de este subgénero que mencionas, pero estamos ante una película de asesinos, de crímenes, pero sin embargo hay una inclusión de otros elementos que para mí son prestados del cine de terror, ¿no? Por ejemplo, aunque no es necesariamente una película de terror, por ejemplo, hay una de las escenas donde es asesinada una de estas chicas, modelos de la película. Esta llega a la mansión, a otra mansión donde vive, y mientras está ingresando hay una tormenta, ¿no? Una tormenta sin lluvia, pero esta tormenta hace abrir todas las puertas. Ella se asusta con el viento huracanado que mueve las cortinas, ¿no? Y por ahí podemos intuir que puede estar el asesino. Ella ingresa y otra ráfaga de viento mueve las cortinas y uno piensa que estamos viendo una película
de corte criminal o una película de terror, ¿no? Se entremezclan los géneros, toman estos elementos prestados y asusta más pues a la audiencia. Entonces eso es lo que me gusta de esta película, como que se desdibujan los bordes del género. Y lo otro es como tú lo has dicho, el cine de Hollywood toma prestado algunas cositas de las películas de este género. Por ejemplo, esa escena magnífica donde todos los potenciales asesinos son presentados en la comisaría ante una de las víctimas, ¿no? Y me hace recordar a Sospechosos Comunes también, porque la galería que muestra es un personaje con todos los comportamientos que puede tener un ser humano, ¿no? Desde el adusto, desde el tipo que no pareciera que tiene sentimientos, hasta el tímido, pasando por el tipo que con un semblante pareciera que fuese necesariamente el asesino, ¿no? Entonces eso también hace que uno no dé con el autor de estos asesinatos tan rápidamente. Nos marea, nos entorpece y ayuda a la historia para que nosotros no demos rápidamente con el autor de los hechos. Aquí Lalo nos está saludando. Lalo, un fiel seguidor. Buenas noches, Lalo. Espero que estés disfrutando de esta conversa. Leo. Sí, esta película también maneja bastante los diálogos, ¿no? Tiene bastantes diálogos entre los protagonistas de este lugar, ¿no? Donde suceden todos los hechos. Y esos diálogos como que también tratan de a uno desviarlo, confundirlo de lo que está sucediendo, pero tienen como una función, ¿no? Aparte de hacer avanzar la historia, también están ocultando a través de estos diálogos, como que ocultan quién podría ser el verdadero culpable, ¿no? o el asesino, ¿no? Y bueno, esta película ya es a color, ¿no? Ya no es como la anterior en blanco y negro, y se nota también el uso de los colores característicos que van a ver en estas películas, ¿no? Donde la iluminación, los colores, o sea, los multicolores, ¿no? Porque es una película, a pesar de que ocurre en la noche, tiene bastante color, ¿no? Tiene no solo en las luces que manejan, sino en la vestimenta que usan los personajes, ¿no? Es algo que he notado a lo largo de todas las películas de este subgénero, que utilizan el color de manera singular, ¿no? Como en este caso, que manejan una paleta de colores bien variada, ¿no? No es que todo sea oscuro. Sobre todo en la escena del asesinato de una de las mujeres en la casa de antigüedades, en el segundo piso de la casa de antigüedades. Ahí el color es otro elemento más perturbador. Muy buena. Y bueno, esta película también se la recomendamos, sí, para que está recomendada. Revisione. Y vamos a pasar a la siguiente película, que es del año 70, que esta película es de Darío Argento y es titulada El pájaro de las plumas de cristal. Esta película trata de un joven escritor norteamericano que está a punto de irse, ¿no? de Roma para regresar a su país, y esa misma noche él asiste a la agresión, ¿no? de una mujer, ¿no? que alguien parece que la apuñala y desaparece en la oscuridad, y es la historia de este hombre que se interesa, ¿no? por descubrir
este ataque que ha sufrido esta mujer, y se va adentrando en una serie de acontecimientos, de hechos que se vuelve una especie de detective, ¿no? Que investiga lo que ha sucedido, ¿no? Y esto también me pareció como un tema recurrente, que sea una persona foránea que no es de allí, que está allí, digamos, accidentalmente, y es testigo de un asesinato o de un intento de asesinato. Y como también sucede en la primera película que comentamos, ¿no? Que es una muchacha que llega de otro país a Italia a cuidar a su tía, ¿no? En ese caso, pero acá es un hombre, ¿no? Que es un escritor y que accidentalmente es testigo de este hecho, ¿no? Y es algo que sucede en varias películas, ¿no? que hemos estado viendo de este subgénero, y es algo curioso, ¿no? También de mencionar, ¿no? Y no sé qué te pareció, John, a ti, la película. Sí me ha gustado por dos características. Una es de que en el título, para los que han visto la película, en el título El pájaro de las plumas de cristal, ya está avisando en el título lo que va a acontecer hacia el final de la película, que es el pretexto o el objeto que a partir del cual van a encontrar al asesino. Es una grabación que hace el asesino en una cinta magnetofónica, y la policía no puede dar con los sonidos que están registrados, que acompañan a la grabación de la voz del asesino, pero un oyente externo da con el posible sonido que también se emite en esta cinta magnetofónica, y a raíz de eso van a la búsqueda del que origina este sonido, y se dan con la sorpresa de que están cerca al asesino. El que emite este sonido vive cerca al departamento del asesino, ¿no? Entonces ya desde el título nos está dando una pista. Y aparte, Leo, esta película también es muy, yo creo, importante, porque ha jugado, en mi caso, y yo creo que con la mayoría de las personas, con una idea que nosotros tenemos con respecto a los asesinos, ¿no? Siempre consideramos a los asesinos, pues, varones, hombres. Espero no, Leo, yo deseo que Lalo haya visto la película, pero desde el primer momento, con el primer asesinato que es testigo este escritor que tú haces mención, Leo, vemos a lo lejos, en una especie de sala de exposiciones con mucha luz, una especie de conato de violencia, pero que termina con una mujer apuñalada, ¿no? Y pidiendo auxilio, y el asesino huyendo. Entonces, durante toda la película estamos en la búsqueda de este asesino, de este asesino varón, pero hacia el final de la película nos damos cuenta de que nos hemos sentido engañados, porque resulta que el asesino no era asesino, sino era asesina, y que jugó con la idea nuestra de que por los casos de feminicidio que también que habrán existido antes y que existen ahora, la mayoría de los autores pues son varones, ¿no? Y estamos pues nosotros buscando a este varón entre la muchedumbre. Entonces es una burla que nos hace este director, y nos golpea en la cara, ¿no? El asesino puede venir de cualquier parte, como decía Ratatouille, salvando las distancias, un chef puede venir de cualquier parte, pues un asesino también puede venir de cualquier parte. Y ahora, y una pregunta, Leo, ahora que he visto muchas de estas películas, ya no logro ubicar en qué película vi esta secuencia que tú me imagino que lo habrás visto, que es cuando el comisario
pone a todos los sospechosos de siempre en una especie de cuarto, pero dentro de ellos pone a un travesti. Y entonces el comisario le dice, saquen este travesti, y el travesti sale gritando, esto es no me acuerdo la frase, pero es en esta película donde ocurre esta escena, Leo. Esto es discriminación, dice el travesti, esto es discriminación, y se va, porque quería estar presente en una especie en esta sala o cuarto oscuro donde el testigo podría ubicar al asesino dentro de esta gama amplia de personajes, y el travesti quería ser parte de eso, quería ser por lo menos involucrado en un caso de asesinato, y ni aún así puede formar parte de este grupo, ¿no? Entonces se siente discriminado aún en esa acción. O sea, es curioso e importante, y te había visto desde esos años, ¿no? ¿Fue en esta película, Leo? No me acuerdo. Pero ¿tú te acuerdas de esa escena? Sí me acuerdo, también estoy medio confundido, como las he visto todas seguiditas. Sí, yo también. Pero sí la recuerdo. Y también, como mencionas, nosotros en esta película teníamos la idea de que estábamos en la búsqueda de el asesino y no la asesina. Sucede también algo similar en otra película que comentaremos más adelante, donde el asesino también tiene la ayuda de un familiar, ¿no? Que por querer defenderla se hace pasar él por el asesino, ¿no? Como sucede, no sé si recuerdas en la película que comentaremos después, que es Angustia de Silencio. Uh-huh. Sucede algo similar en ese aspecto, ¿no? De que un pariente quiere defender al asesino para protegerlo, ¿no? Entonces aquí también está llevado ese acontecimiento, ¿no? Y esta es una de las películas también que más me gustó, ¿no? De este ciclo que hemos visto, del El pájaro de las plumas de cristal, porque también utiliza muy bien los elementos cinematográficos, ¿no? El mismo título también, a mí me gusta, por ejemplo, cuando el título tiene una razón de ser, ¿no? Como es en este caso, es un título importante, y si bien para el que no sabe, no ha visto la película, no le va a decir mucho el título, recién se va a dar cuenta de que es importante ya al ver la película, ¿no? Que es el título que le han puesto, ¿no? Y eso me parece que cobra, como que le da más valor a la película, ponerle un título, por ejemplo, como y no otros, por ejemplo, que abundan en las películas o en las traducciones, ¿no? Así genéricos, es. ¿no? Ajá. Me pareció importante, ¿no? Respetar los títulos. Y hay otra cosa que también yo leí anteriormente, de que las películas del giallo, no todas, pero sí algunas, eran realizadas en dos idiomas, ¿no? O sea, las grababan en inglés y también en italiano. Sí, o sea, dos veces. Sí, o sea, por cuestiones de distribución, creo que lo hacían así, lo grababan en dos idiomas, ¿no? Por eso es que también en las películas que hemos visto en esta ocasión, hay actores que no son precisamente italianos, ¿no? Sino son de repente ingleses o norteamericanos, y también debe ser por esa razón, ¿no? Porque estaba dirigido no solo al público italiano, sino a todo el público angloparlante, ¿no? De Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Por eso también hay películas que, al menos yo al verlas, las he visto que están habladas en inglés,
pero con subtítulos en castellano las he visto yo. Ahora que lo mencionas... Otras sí las he visto dobladas. Ajá. Ahora que lo mencionas, también noto que son películas, por lo que veo, por la factura, cómo están hechos, parece de bajo presupuesto, ¿no? Películas de hora y media en promedio, 1 hora con 40, que están hechos con recursos mínimos. Da ganas de filmar pues un gallo, uno de estos géneros aquí en el Perú, porque se puede hacer, no demanda mucho presupuesto. Sí, son películas que en Italia se hicieron así como por docena, ¿no? Se hacían un montón y de allí cada cierto tiempo salían así joyas que se podían disfrutar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora pasamos ya a la siguiente película, que es una película del año 1972 y es el director Lucio Fulci. La película es Angustia de Silencio y ese es su título en español, pero por ejemplo el título original en italiano es Non si sevizia un peperino. Y según he leído, esa traducción al inglés es Don't torture Donald Duck, o sea, no torturen al pato Donald, que sería más o menos la traducción más precisa al final, de ese título italiano. Y al final podemos ver el porqué, ¿no?, de ese título. Y bueno, esta película es de 1972 y se desarrolla en un pequeño pueblo de Italia, ¿no? No es precisamente una ciudad, sino es un pueblo, digamos, más rural, ¿no?, de Italia, donde están, digamos, asustados la población porque empiezan a aparecer varios cadáveres de niños, ¿no? En este caso ya el asesino no es asesino de mujeres, sino es asesino de niños, ¿no? Y en esta película es, digamos, una de las películas más crudas de este ciclo que hemos seleccionado por una serie de escenas que nos han mostrado que quizá hoy serían censuradas, ¿no?, por algunas entidades, ¿no? Por ejemplo, se ve esta escena al inicio, ¿no?, donde un niño se va encargado por su madre, le va a servir un refresco, ¿no?, una señorita que está completamente desnuda, y esta señorita como que inicialmente pareciera que tuviera la intención de seducirlo, ¿no?, a este niño, y el niño como que se avergüenza un poco y después como que entra allá más en confianza, y toda esta conversación que sucede allí es algo que inimaginable en una película actual, ¿no?, porque prácticamente sería un escándalo, ¿no? Entonces, pero digamos que esta escena es importante, ¿no?, para lo que va a suceder posteriormente, ¿no? Es una escena, digamos, clave para entender por qué el asesino de estos niños ha empezado a cometer estos asesinatos, ¿no? Y también hay escenas, digamos, que podrían ser el origen del gore, ¿no?, en algunas tomas, ¿no? Por ejemplo, sí. Como la muerte al final, ¿no?, cuando el sujeto cae del precipicio, se ve cómo se le va destrozando la cara y cómo justo cae su cara en las piedras, ¿no?, y cómo sí, se va destrozando poco a poco, ¿no? O la tortura de la bruja. John? No sé, ¿qué te pareció a ti, John, la película? Sí, porque como tú lo mencionaste hace un momento, esta película es donde más elementos
engañosos nos da el director para sospechar de uno u otro habitante del pueblo, ¿no? Y cada uno tiene razones poderosas, e inclusive hay situaciones donde tal personaje estuvo con el niño minutos antes de su muerte, y luego vemos ya a los comisarios sacando el cuerpo del niño de un lago. Entonces pareciera que son datos inequívocos de que tal personaje, tal adulto que vive en el pueblo es el causante, ¿no? Pero y aquí también lo curioso es de que todos estos adultos pueden tener su razón de haber asesinado a estos niños, ¿no? Pasando desde la bruja hasta la mujer sensual, ¿no? Porque inclusive hay diálogos donde siembran las dudas para pensar de que el otro es el asesino, ¿no? Por ejemplo, cuando el padre dice: desde que vino esta chica del pueblo está pasando cosas extrañas en este pueblo, ¿no? Ya, esa es la frase cliché, pero efectiva, pues, efectiva. Y entonces todos son potenciales asesinos, como Hitchcock, ¿no? Es una especie de homenaje a Hitchcock en el sentido de que todo hombre puede ser un potencial asesino, ¿no? Solamente le falta el momento, el pretexto, según la filosofía de Hitchcock. Y para los que no han visto, mejor no decir quién es el asesino, ¿no? Porque es un personaje del que menos uno espera, pues, en una sociedad, más en este pueblo rural, ¿no? Leo. En esta película, como en las películas siempre, por ejemplo en las películas norteamericanas, en los slasher movies, cuando hay un asesino, siempre este asesino que se descubre al final siempre tiene una justificación del por qué ha hecho eso, ¿no? Y aquí también en estas películas que hemos visto sucede esto, ¿no? De explicar las razones del por qué el asesino ha hecho esto, ya sea por una explicación del mismo asesino o por una serie de flashbacks que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces allí nos cuentan las razones, puede que sean lógicas o de repente un poco absurdas, pero están puestas, ¿no? Allí, ¿no? Y bueno, y en algunos casos son de alguna manera lógicas, ¿no? Al menos comparadas con las películas norteamericanas de los 70s, 80s, donde el asesino tenía una razón tonta o él mata por gusto, ¿no? Sí, pues. Para matar. En cambio, acá al menos se han esmerado o se han esforzado en darle una razón más coherente, ¿no? a los asesinos, ¿no? Y bueno, no lo vamos a decir quién ha sido, pero se lo dejamos ahí, ¿no? Para que lo de tarea, para que lo observen. Sí, y pasamos ya a la última película, que es Rojo Oscuro, o también conocida como Profondo Rosso. Esta película del año 1975 de Darío Argento, y cuenta también la historia de un compositor inglés que descubre también en Roma un asesinato de una medium, ¿no? O sea, él es testigo de este asesinato y por querer salvarla, y al final no puede, tiene el interés de saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Y esto también, como lo mencionamos en las otras películas, sucede esto, ¿no? De que es un personaje extranjero, ¿no? Que está allí, digamos, eventualmente y se encuentra con este asesinato, ¿no? Y curiosamente todos los extranjeros que llegan y ven asesinatos se quieren quedar ahí como detectives, ¿no? Para descubrir qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y en esta historia vamos conociendo a través de
de diferentes personajes, ¿no? ¿Cuál es la ruta de este asesino y cómo va a ir asesinando, ¿no? A través de los diferentes asesinatos que vamos a ver allí, ¿no? No sé, ¿qué te pareció, John, la película? Me ha gustado la película porque creo que es una de las que mejores enfatiza en el origen de este género, ¿no? Como tú lo has dicho, viene de este subgénero del slasher, ¿no? Que es la cuchillada. Y aquí vemos las cuchilladas en su máxima expresión, pues, ¿no? Cuando matan a la primera víctima, esta especie de medium, las cuchilladas ya no son cuchilladas, son machetazos, ¿no? Donde se ven cercenamientos, desmembramientos de la carne, la sangre a borbotones, y luego primeros planos. Yo he visto aquí luego que abundan los primeros planos y hay un primerísimo plano de un ojo donde luego nosotros, de ver tanta mutilación, pensamos que iba a haber una especie de me remite al ojo del perro andaluz, ¿no? De Buñuel, donde cortan con una navaja un ojo que parece humano, ¿no? Entonces, tanta carnicería, ver partes del cuerpo me da la impresión de que también puede ocurrir una consecución de lo mismo, de más carnicería. Acá también hay otro elemento que usa Hollywood en sus películas, que es darle una especie de base científica, por ejemplo, utilizar los congresos, ¿no? Aquí al inicio de la película vemos que el inicio se presenta el personaje dentro de un congreso de parapsicología, ¿no? Eso me hace recordar a Jurassic Park 3, donde hay un congreso de paleontólogos, y también me hace recordar a una película creo que se llama Lucy, del director de El Profesional, León el Profesional, donde también Morgan Freeman está en una especie de congreso científico que es como que le da el aura científica a toda la historia que está por devenir. Y esto me hizo recordar el hecho de que el asesino esté dentro de este congreso o reunión de personas. Me hace recordar, salvando las distancias, a una anécdota que cuenta Anthony Choi. No sé si tú lo ubicas, Leo, a este personaje investigador. Sí lo he oído, solo que no sé de qué anécdota te refieres. Ya, él cuenta en sus largas conferencias que ha tenido, iba a realizar una conferencia de ufología, y entonces Anthony Choi va a la conferencia con una especie de medium, de persona que puede ver el aura de las otras personas, y esta persona le dice: en este auditorio hay una persona que parece que no es humana, no es de acá. Y bueno, pues Anthony Choi se quedó con esa idea y preside pues este congreso de ufología, y él cuenta que siempre para romper el hielo entre la audiencia siempre inicia diciendo: a ver, que levanten la mano quién es extraterrestre, ¿no? ¿Quién es un marciano? Y él ve de reojo que la persona que esta medium había señalado se sobresalta y casi al inicio de la reunión se va, pues, ¿no? Se sale. Entonces me trae a la mente este inicio de la película, donde el asesino está allí, pues, ¿no? Dentro del congreso que da pie a la película, y luego ya se desarrolla con este primer asesinato de la medium, ¿no? De la medium que percibe cosas, sentimientos negativos, tiene esa facilidad, esa facultad. Entonces es una película que me gusta, que es interesante, pero dentro de este género hay mejores, hay buenos exponentes. Leo. Sí, lo que a mí me gusta de la película es que inicia y empieza con
O sea, el inicio, no sé si recuerdas, es con con la sombra, ¿no?, de un asesinato. Ah, sí. Y se ven las piernas de un pequeño, ¿no? Se le ven sus zapatos y sus piernas, y eso después se cierra el círculo al final, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta que No me cuentes, me faltó ver el final. Este testigo, o sea, al final nos damos cuenta de quién y por qué ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y también esta es una de las películas también con más, o tal vez junto a la anterior, con más escenas gore, ¿no? Porque tiene varios momentos así bien chocantes, sádicos. Por ejemplo, hay una parte, no es al final, sino, bueno, al final también hay una escena bien fuerte, ¿no? De muerte, ¿no? Pero antes también hay una escena donde un personaje es arrastrado por un camión. Accidentalmente se le enreda con una cadena en su pierna y es arrastrado por un camión, y el que maneja el camión no se da cuenta, ¿no?, lo que pasa, ¿no? Y empieza a dar vueltas, empieza a girar por la pista, y el hombre atrás está que se golpea por todos lados, ¿no? Y cada vez lo vemos más ensangrentado, más golpeado, y ni bien contentos con eso, el camión se detiene porque parece que hay algo, se da cuenta, ¿no?, que hay algo que está arrastrando, y en ese momento en que se detiene viene otro auto y aplasta al hombre que estaba ahí tirado, ¿no?, casi agonizante. O sea, es así como de una crueldad parecida extrema, a las películas, ¿no?, de ahora, como por ejemplo esta Destino película Final. de los Destino Final, que tiene así unas muertes bien sádicas, bien trabajadas, ¿no? Algo así parece que se han inspirado en esta escena, ¿no? Y tiene ese tipo de para los fanáticos, para los fanáticos de la serie Hostal o Hostel, la pasarían bien con esta película, donde la sangre está asegurada, ¿no? Y ese inicio que tú mencionas me hiciste recordar, porque es una escena que perturba, ¿no? Parece la visión de un niño que está viendo esas sombras que ni se imagina qué será, y está escuchando una canción infantil, ¿no? Parece una escena navideña, porque se ve también el árbol de Navidad, pero está ocurriendo eso, y una escena muy perturbadora, fuerte, y sí, y ahí también se nota en esta música que se escucha en esta película, sobre todo así al inicio y al final, se escucha esa melodía como de piano, ¿no?, con notas un tanto agudas. Al menos así lo noté yo, que inspiró a la música de Halloween de John Carpenter, porque si te pones a escucharlas una junto a la otra, justo acá yo las tengo para que puedan ver al menos unos segundos y no nos corten la transmisión por derechos de autor. Por ejemplo, ese es Halloween. No, ese es Profundo. Ah, mira, Profundo Rosso. Esa es la música que se oye al inicio. Interesante. Y acá está Halloween, que es bastante conocida, ¿no? Por ejemplo, acá es el mismo pianito, ¿ves? Ahí está, mira. Claro, sí. Entonces, ahí se nota la influencia directa hasta en la música, ¿no? Así es. Que se ha utilizado en esa película con esta, que es también un clásico, ¿no? Halloween de los años 70, ¿no? Que se hizo
2 o 3 años después, ¿no? Por eso es que seguro es la influencia directa, ¿no? de esa película. Y así vemos cómo es que este género, el giallo, ha influido no solo en la música, ¿no? Sino en la temática, en los asesinos en serie, en el gore, en muchas cosas más, al cine norteamericano de los 70s y de los 80s, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Porque desde ahí como que se creó como una escuela, ¿no? Que ha ido evolucionando a través de las décadas, ¿no? Ahora tal vez ya no se hace mucho ese tipo de cine, pero siempre sale de vez en cuando, ¿no? Una película inspirada en ese tipo de cine, ¿no? Y por eso creo que nos ha gustado hablar de este subgénero, porque es representativo tanto de esa época y también influyente, ¿no? a otros cines de otros países, ¿no? Y bueno, por eso es que hemos hecho esta selección que nos parece valiosa y representativa. No sé si tienes algún comentario adicional, John. Bueno, no, adicional a eso, y que formó, ¿no? a directores que se especializaron en este tipo de películas en Estados Unidos, como Wes Craven, John Carpenter. Y me hace recordar también, yo no lo he visto, pero tú lo observaste, Leo, y me hiciste alguna observación con la película japonesa Audición, ¿no? Que era gore, pero podría notarse sus orígenes en este tipo de cine, el giallo, Audición. Pero en fin, entonces es una película de amplio consumo en los 70s, en los 60s, 70s, y que tiene ramificaciones hasta nuestro presente en películas de los Estados Unidos. Leo. Sí, sería, como dices, interesante hacer acá en Perú o en Lima, ¿no? Una adaptación de alguna obra o inspirarnos en estas películas para crear algo que se asemeje a ese género, ¿no? Al género ahora del thriller. Que lo mencionas, ¿podemos considerar Bajo la piel de Lombardi algo más o menos parecido? Sí, porque también es sobre crímenes, asesino en serie y policial, ¿no? O sea, claro, sí estaría dentro. Hay un falso culpable, se descubre realmente al homicida hacia el final de la película. Hay muchos elementos como para que sea pues una especie de nuestra expresión, nuestra propuesta a este cine, ¿no? Y lo valioso es que utiliza elementos autóctonos, ¿no? Sí. De la cultura peruana para desarrollarla, ¿no? Y eso es lo que lo enriquece más, ¿no? A esa película. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte en este capítulo. Y como siempre los estamos invitando a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Y también pueden escuchar este podcast en Spotify. Y ahí también nos pueden seguir y dar sus apreciaciones o recomendaciones para los siguientes programas, y ya nos estaríamos encontrando ya en otra ocasión, ¿no? Para seguir hablando de cine. Muchas gracias, amigos, también. Y claro, como dice Leo, manden sus propuestas para poder analizarlo, algún cine de un género especial o algún cine de un género no tan masivo. Vamos a también nosotros poder comentar en los siguientes programas. Muchas gracias, amigo. Nos estamos viendo. Chao. Hasta luego.